Bueno, entonces estamos dando comienzo al episodio 3 de esta serie de 33 días que me propuse grabar la semana pasada después de haber visto este training de Víctor Heras donde explicaba cómo crear una marca personal. Y bueno, una de las cosas o las grandes ideas que él daba era de poder documentar un proceso que uno pudiera haber vivido, en el cual obviamente se maneje y el cual también después quiera poder enseñar a otros. Dije, bueno, estoy en este proceso de mi vida donde me puse un plazo el 30 de noviembre del año pasado, 2023, y me di un año para ver si lograba dar vuelta a la situación con mi empresa. Ya han pasado casi 9 meses, me quedan 3. Y en este momento, en este proceso, entonces que he decidido hacer estos 33 días. Así que bueno, aquí estamos, día 3, es 11 de septiembre del año 2024. Y hoy día, preparándome un poco para este video, revisé el video de ayer. Es muy bueno porque, como les comentaba ayer también, mirarse en cámara y ver procesos de análisis o de pensamiento, de introspección, viéndose uno mismo en tercera persona, pasan cosas muy interesantes y eso permite también tener otros puntos de vista. Así que bueno, mientras veía el video, fui tomando algunos apuntes que anoté acá, así que los tengo detrás de la cámara como ayuda a memoria para no perder el hilo, pero son cosas que creo que son súper relevantes que les quiero poder contar. Bueno, como saben, ayer les conté, les mencionaba, ¿cierto?, que uno de los grandes descubrimientos para mí fue darme cuenta que cuando yo inicié mi camino como emprendedor, como empresario, nunca me imaginé que iba a ser tan complejo como lo ha sido. Y en gran parte no tiene que ver con falta de capacidades, o falta de conocimiento, o falta de experiencia, o falta de training, porque como les decía ayer en el video anterior, he tenido la suerte y la fortuna de poder trabajar en muchos distintos entornos, situaciones, países, y eso también me ha dado un bagaje bien interesante. Entonces, a la hora de trabajar no era tema. Sin embargo, lo que sí me di cuenta y hoy día mirando el video nuevamente y volviendo a pensar conectándolo con varias cosas que estaba pensando hoy día también, que dije, bueno, es evidente que cuando se trata de algo propio, se activan otros programas, se activan otras cosas, otros procesos internos. No es lo mismo cuando uno trabaja por otro que cuando uno trabaja para algo propio, porque ahí obviamente se activan temas con el automerecimiento, con auto boicots o algún programa o algún bloqueo desde la infancia o algún tema de lealtades disfuncionales con la familia. Eh, por ejemplo, en el caso de alguien como yo que vengo de una familia cierto de escasos recursos monetarios, podríamos decir, están todos estos programas de la infancia de que el dinero no crece en los árboles, de que hay que tener mucho cuidado, que el dinero, no sé, que el dinero es malo, que la gente transforma a la gente, que la gente rica es mala, que los empresarios son malos y bueno, y así un montón de mensajes que uno escucha en ese entorno social. Entonces, en el fondo, por un lado, te están repitiendo constantemente, bombardeando constantemente de que el dinero es malo, de que el dinero cuesta, de que el dinero no es para todo, de que la gente rica se caga a la gente pobre y así un sinfín. Entonces, con toda esa información, adicional a cuánta carga transgeneracional podríamos haber heredado de nuestra familia también. O sea, si por ejemplo uno viene de familias donde la gente es trabajadora, de mucho trabajo, casi como podríamos decir no esclavitud, pero un trabajo muy esclavizante. eh, y si eso se ha repetido, patrón, constantemente en la familia, ¿por qué uno tendría que ser tan osado de ir contra lo que la familia ha venido tradicionalmente haciendo? Y ahí aparecen las ovejas negras de la familia también, que a veces quieren ir contra todo y son los más revolucionarios y los que pueden hacer grandes cambios en la familia. Entonces, bueno, a raíz de eso es que dije, bueno, claramente hay un tema conmigo, hay un tema que se activa con mi negocio, con mi empresa. Y obviamente hay temas que yo ya conozco con más tiempo, que los he venido trabajando, los he podido terapiar o autoterapiar también. Entonces digo, sí, tiene toda la lógica. Y cuando hablamos de armar un negocio, donde el negocio no es solamente un negocio, un tema transaccional, que no tiene nada de malo, lo dejo al tiro claro, pero cuando uno quiere generar un negocio que tenga un impacto positivo, que tenga un poquito más, que tenga un valor agregado, es que desde aquí, por ejemplo, yo habito ese empresario consciente,
del trabajo que uno tiene que hacer, quizás usando algunos elementos de la espiritualidad o del ser un poco más consciente o de estar o de haber vivido más procesos de autodestrucción y de transformación personal, es que uno dice, claro, empieza a ver el negocio o empieza a ver lo que uno hace en general en su vida, en todos los ámbitos, pero en este caso los negocios, empieza también a tomar elementos desde ahí y quizás eso también hace que haya una cierta incoherencia, porque si uno lo piensa bien, siendo muy, muy aterrizado, con los pies muy en la tierra, muy tridimensional, los negocios finalmente están pensados para eh, crear, crear riqueza, crear dinero, crear abundancia a partir de un bien o un servicio. Compro barato, vendo caro, o compro a un precio, le agrego un margen y lo vendo, lo conecto con un servicio adicional y luego le agrego valor y así cobro por ello. Entonces, no tiene nada de malo. El tema es qué pasa cuando uno también tiene un aspecto más consciente, más espiritual, o está mirando nuevas tendencias, o está viendo lo que está pasando a nivel planetario, y uno quiere hacer cosas con un poco más de sentido, quizás ahí de repente puede que se mueva un poco el piso. También estoy pensándolo, ¿eh? Eh, porque digo, no puede ser que sea tan difícil, porque ¿cómo puede ser tan difícil? Me puede costar tanto a mí en algo que lo conozco, que lo manejo, que yo mismo creé y que ideé, por lo tanto he tenido la posibilidad de irlo manejando o dirigiendo de la forma que yo mejor entienda o crea. ¿Por qué me cuesta tanto en esas situaciones y no tanto cuando se trata de un otro? Y en este caso les quería compartir un ejemplo de algo que sucedió la semana pasada. De hecho, fue el mismo día que vi el video de Víctor o el día anterior, pero fue literal, no hubo más de un día de diferencia. Y tuve una primera sesión de mentoría. No puedo, por temas obvios, por temas de confidencialidad, no puedo compartir el nombre del proyecto, ni de la empresa, ni de qué se trata, ni la entidad que patrocina esta mentoría. Solo puedo decir que es una universidad muy prestigiosa en Chile, que tienen un centro de innovación. Todas las universidades de Chile hoy día tienen uno, así que va a ser un poco difícil encontrar cuál es por ahora. Después les voy a contar. Pero es una universidad muy prestigiosa que tiene un centro de innovación y quienes me habían invitado a participar a la red de mentores hace un par de meses. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar con un emprendedor que estaba iniciándose en el mundo del turismo, así que hicimos muy buenas migas y tuvimos muy buena química, pudimos trabajar y sacar varias cosas adelante. Y luego de esa experiencia, hace 3 semanas me llaman nuevamente de la universidad para invitarme a participar de otro proceso de mentoría. Naturalmente feliz y encantado de la vida, dije, ni un problema, siempre con ganas y siempre me encanta poder compartir experiencia de esto de hacer negocios o de emprender. Y, pero tenía un poquito de susto, no susto en realidad, estaba con la interrogante, dije, ¿seré capaz de poder entregar o aportarle valor a esta mentoría? Porque primero que todo es una invención, es algo, a ver, es algo nuevo, es un servicio, digamos, producto slash servicio nuevo, no existe en el mundo como tal. De hecho, hay patentes de invención que están en proceso, hay patentes de industrial en proceso, se están viendo temas también hacia el extranjero, o sea, hay harto tema legal que se está trabajando que yo por lo menos no conocía con tanto detalle. Y sin embargo, también tenían un desafío y es que no estaban queriendo poder entender cómo poder mostrar o cómo poder contar sobre su negocio. Entonces, cuando llego a esta reunión, que era 1 hora por reloj, que prácticamente fueron 50 minutos, porque los 10 minutos fueron entre presentación y un poco dar contexto y de qué se iba a tratar, eh, fue impresionante. Fue realmente impresionante porque sentí que entré en una actitud, en un arquetipo de empresario mentor y solo hacía preguntas y preguntas súper atingentes a lo que estaban haciendo y pedía datos, pedía cosas, pero no era pedir por pedir, sino que tenían una lógica. Y se activó mucho esta forma que tengo de llevar, de cuando por ejemplo yo tengo que vender algún servicio en mi empresa, tengo que ir a una reunión donde puedo cerrar un negocio, o es una reunión inicial con alguien que está interesado en nuestro servicio, yo entro en el modo consultor y hago mucha pregunta inicial y aprendo del problema y trato de entender cuál es la necesidad, y si encuentro que tienen una necesidad y ellos todavía no se dan cuenta, bueno, de alguna forma también trato de formularla de tal forma que la puedan ver. Entonces, bueno, activo ese lado mío y en esa mentoría lo hice y fue realmente impactante. Yo estaba sorprendido con el tipo de cosas que iba pudiendo comentar o compartir. Eh,
y con dos personas que también ya son personas grandes, o sea, podríamos estar hablando que eran de misma edad o un poquito más, ¿cierto? Son académicos, algunos de ellos, entonces uno dice, wow, qué tremendo poder tener a este tipo de personas enfrente que están pidiendo o queriendo escuchar lo que yo les tengo que compartir. Y eso fue una situación súper gratificante, pero al mismo tiempo, no sé cómo decirlo, me generó mucha gratitud interna, mucha humildad también, porque en el fondo ahí uno se da cuenta el poder que uno puede tener con su propia experiencia. Entonces, bueno, vuelvo al punto inicial. ¿Por qué razón cuando uno da una opinión hacia un otro, es tan fácil verlo? Claro, porque no está el apego emocional. Estoy hablando en tercera persona, no me involucra a mí, no me afecta directamente. Yo puedo dar un consejo, puedo dar las mejores ideas, pero de ahí a que las vaya a ejecutar la otra persona ya está fuera de mi control. Yo como ideas o con una mente que le gusta buscar soluciones a los problemas, claro, puedo lanzar una seguidilla de un plan de acción con, no sé, 100 acciones súper concretas que podrían ser. eh, pero de ahí a que la otra persona la haga, bueno, en fin. Entonces, ¿por qué les comparto esta historia? Porque en el fondo, cuando digo, a ver, claramente aquí hay algo dando vuelta, claramente hay un temón dando vuelta, pero luego también digo, a ver, vámonos un poquito a la profunda, porque cuando uno quiere ser un empresario consciente, eh, ser empresario consciente quizás no es lo mismo que ser un empresario correcto o un empresario racional, porque podríamos decir que los tres se parecen, pero en realidad tienen una sutileza. Podríamos decir que un empresario correcto es quien va a llevar la empresa de forma correcta, con todos los procesos en orden, con todo al día, con todo impecable. Pero también va a ser más una estructura, donde quizás todo se va a regir en una estructura, en un lineamiento, hay límites muy bien marcados, por lo tanto, de alguna manera la empresa está muy bien estructurada, ¿cierto? Pero quizás también eso puede limitar de alguna manera la creatividad o los talentos dentro de la empresa. No digo que sea malo, pero ese puede ser un formato. Claramente yo no entro en ese formato, de ser tan estructurado como empresario, por ejemplo. Luego podríamos decir algo más correcto. Podríamos decir, para mí sería la mezcla entre los dos extremos que voy a contarles. Primero el recto, el estructurado, ¿cierto? El correcto para mí sería justamente, tiene lo mejor de la estructura, del orden, pero también hay una cierta flexibilidad, da un cierto espacio para poder dar permiso a que el equipo, parte de su equipo también puedan innovar, puedan tener permiso para buscar soluciones o puedan tener permiso para intentar cosas y si, bueno, se equivocan o fallan, bueno, genial que fallen porque de esa falla va a haber un aprendizaje y eso obviamente va a tener un efecto positivo. Entonces, quizás ese es un formato que a mí me gusta mucho más como modelo. Y luego podríamos tener un empresario más soñador, que yo tengo la sospecha de que hay una parte mía, mi parte más espiritual o mi parte más abierto de conciencia y de mente, quiere ir en esa dirección. Entonces creo, después de haber visto el video de ayer y sentar y filosofar un poquito, dije, ¿será que a lo mejor mi sueño es ir en la dirección de este empresario más correcto que toma lo mejor de los dos mundos, ¿cierto? Pero, pero quizás si tengo también más de este otro aspecto del empresario más New Age o más nueva era que está buscando ir quiere romper ciertos paradigmas, ciertos patrones, teniendo claro que el mercado ya está formado como tal, o sea, cambiar paradigmas en este mundo actual de los negocios, no digo que no se vaya a hacer, claramente ya se está gestando un cambio con este cambio de conciencia que está habiendo, pero, pero quizás todavía falta un poquito más de masa crítica para que esto pueda suceder más rápido. Entonces, bueno, ahí estaba. Y en ese proceso es que entonces dije, bueno, a ver, si estamos en este proceso de 33 días, en gran parte, aunque yo quisiera organizar los temas y quisiera tener una tabla de contenidos para ir siguiendo una cierta historia, ¿cierto? No es el caso. Porque justamente la idea es llegar a grabar estos videos sin tanta preparación, para que, perdón, sea lo más
lo más realista con lo que sucedió en el día y con el proceso que yo también estoy viviendo internamente, ¿ya? De esta búsqueda de transformación o de cerrar cosas que ya, o dejar cerrar ciclos que ya cumplieron su época o su tiempo y ahora darle el espacio a lo nuevo. Entonces, bueno, por esa razón es que dije, bueno, a lo mejor no ando tan perdido. A lo mejor, así como me ha tocado ver en otras situaciones de mi vida, no andaba tan perdido. A lo mejor ese era parte del proceso y era parte del plan, porque de esa forma era la única manera que yo pudiera realmente romper un paradigma o cambiarlo por completo, poderlo mirar de afuera, disasociarme, mirarlo de afuera y decir, wow, esto claramente ya no va con lo que yo quiero o lo que siento y por lo tanto ahora me voy a dar el permiso para poderlo cambiar. Entonces es que dije, ok, quizás no estoy tan mal, pues me voy a dar permiso a pensar eso. De hecho, tengo una idea, tengo una sospecha de una idea que me gustaría hacer algo a partir de este material que se está documentando. Pero veamos, no me quiero adelantar, veamos a terminar primero el proceso, cumplamos el día 4, mañana me ocuparé de cumplir el día 5 y así, un día a la vez. Completemos los 33 días y luego vemos. Pero sí quería dejar planteado un tema antes de cerrar el video y también contarles cómo estuvo el día de hoy, porque eso también es un poco la idea, no es solamente hablar del proceso interno o de pensamiento que tuve, sino que también un poco comentarles las acciones. Entonces, bueno, eh, el día de hoy fue un día más tranquilo. Sin embargo, fue un día que partió eh, no muy común a como me gusta partir el día. ¿Y por qué digo esto? Porque ayer tuve un problema con internet, ¿cierto? Pagué la cuenta como siempre, pero se me cortó el internet igual, no volvía, llamaba por teléfono, no lo daban y así un montón de problemas. Algo que es usualmente muy rápido, o sea, no es tema, pero ayer fue tema. No lo logré dejar resuelto la noche, hoy día en la mañana a primera hora empiezo a llamar por teléfono y la experiencia de usuario fue terrible porque hablé como con 6 personas y todas me indicaban lo mismo, pero todas me indicaban lo mismo casi como leyendo un guión, claramente, que probablemente lo tienen un guión que seguir, pero no me daban solución. Y en una ya me terminaron diciendo va a tener que ir físicamente o presencialmente a una oficina a resolver este tema. Y dije, bueno, a ver, la oficina más cerca me queda más de una hora. Estamos en ciudades distintas, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos en el 2024, o sea, las cosas se pueden poder resolver por teléfono o por un WhatsApp. ¿Por qué me va a salir a una oficina? Bueno, en fin. Por toda esta dinámica, es que obviamente me puso de mala. Y yo tengo una maña que si yo en las mañanas parto con una rabieta o parto con algo mal, bueno, probablemente el día va a andar un poquito más denso ese día porque ya mentalmente ya entra a una frecuencia más baja y por lo tanto empiezo a generarme una realidad más densa. Eh, y un poco me pasó eso hoy día. Entonces luego pasó eso y luego empezaron a suceder otras situaciones de trabajo, qué sé yo, hasta que al mediodía dije, no, esto lo tengo que dar vuelta como sea. Me hice un café, le puse 3 de azúcar, no es lo más saludable, pero dije, algo tengo que hacer. Salí al patio, tomé sol, desconecté un rato y empecé a escuchar música alegre y así logré un poco dar vuelta a la energía. Y luego ya las cosas empezaron a fluir mucho mejor. Hoy día sí fue un día un poco más lento, logramos darle continuidad al proyecto del Marketplace. Hoy día tuve una reunión con el cliente nuevamente donde le pudimos explicar todos los alcances y todas las nuevas posibilidades de cosas que podía hacer, así que igual fue una súper buena oportunidad porque sentía que mientras les iba contando esto, ellos podían ir imaginándose todas las nuevas posibilidades de cosas que iban a poder hacer. Entonces ya desde ahí para mí fue un tema positivo. Y lo otro también fue retomar con otro cliente que estamos iniciando, que habíamos partido la semana pasada y hoy día reconectamos con ellos, así es que ya echamos a andar la bolita nuevamente, porque me habían pedido unos días de pausa, que estaban de viaje, reactivamos y acto seguido me dicen, mándame todos los datos para poder emitir el abono inicial y qué sé yo. Algo que tampoco ni lo había pensado, ¿ah? O sea, hasta que no partiera, pero vino de ellos. Entonces también esa fue una buena sensación porque dije, ok, cambió mi energía y empezaron a pasar estas cosas positivas. Eh, y lo otro es que también ya entré en la segunda fase de diseño para la plataforma que estamos trabajando
El avance está súper bien, las pruebas que hicimos hoy día fue súper buena y luego después me fui a sentar al sol un rato y empecé a idear todo lo que visualizaba para la segunda etapa, de tal forma que pueda hacer un checklist para poderlo dejar al área de desarrollo y que así los chicos puedan ir trabajando. Entonces hoy día fue un día muy productivo, quizás no tan, las acciones quizás más concretas podríamos decir con relación al negocio fue uno, el retomar con este cliente nuevo, o sea, reconectar con ellos y ya finiquitar la venta. Y lo otro, darle continuidad a estos dos proyectos que están sucediendo que finalmente son para el mayor bien de la empresa. Así que en realidad vamos bien alineados por ahí. Pero sí hubo momentos del día donde decía, ¿de qué voy a hablar hoy día? Siento que este día va lento, siento que este día, no sé, como que a pesar de que logré dar vuelta a la energía en un minuto, igual me costó un poquito, igual como que había algo dando vuelta y nada malo, pero me costó un poquito. Y lo bueno es que al ver el video de ayer lo pude conectar todo nuevamente y retomando el tema que había mencionado anteriormente de tener estos tres formatos de empresario, podríamos decir el tradicional o el más estructurado, ¿cierto? Más jerárquico. Eh, Luego uno más al medio que tiene un poco de lo mejor de los dos mundos, ¿cierto? Tiene lo mejor de la parte estructural, de lo racional, pero también tiene un espacio de apertura a la innovación, a la creatividad, a trabajar con talento, a desarrollar personas, a trabajar desde adentro y promover desde adentro y hacer y trabajar el componente humano, que es el componente más importante de una empresa. Eh, y luego tenemos al empresario más volado, al que no tiene los pies tan enraizados, que es más espiritual y que de este autoanálisis dije, probablemente tengo mucho aspecto de esto. Claramente del correcto tengo mucho aspecto, pero del espiritual también. Entonces dije, ¿cuál me falta a mí? Me falta el del racional. Entonces, bueno. Pero lo bueno de todo esto es que justo cuando estaba preparando el equipo, o sea, el micrófono para empezar a grabar, miré hacia uno de mis libros y aparece un libro que de hecho lo tengo acá porque me encanta. Es un libro que me llegó hace un par de años a través de un video. De hecho, lo conocí a este escritor Charles Eisenstein, que escribió este libro maravilloso que se llama Sacred Economics o Economía Sagrada. Y, y habla del dinero en la era de una transición, ¿ya? En un cambio de conciencia. Y esto tiene mucho que ver con este empresario más espiritual, podríamos decir. Entonces, fue bonito haber hecho este ejercicio entre revisar el video de ayer, darme una vuelta y luego conectarlo con el libro. Bueno, venía preparado para hablar de este libro, de hecho. O sea, solo fluyó. Y luego, pero fluyó ¿por qué? Porque ya estaba pensando en este tema mío de ¿por qué? ¿Por qué esta dificultad? Y bueno, este libro quizás tiene una respuesta. Y tiene una respuesta porque, bueno, claramente estamos en una era donde están habiendo muchos cambios y transformaciones en la sociedad. Y probablemente si tengo este ímpetu o esta gana o este fuego interno de querer hacer las cosas un poquito distintas, con un propósito, con un sentido, quizás no es que las cosas me estén saliendo mal o no las esté haciendo bien, simplemente que me está tocando un poco abrir un camino en mi área y cuando uno abre un camino en su área, cuando uno abre caminos, tiene que ir con machete en mano y va abriendo camino y obviamente uno se rasguña y el trabajo es un poquito más complejo porque uno es el que va abriendo un camino en una cierta área o un cierto nicho. Así es que eso es lo que les quería contar hoy día. Como digo, partí el video con una idea de lo que quería hablar y luego tomé algunos apuntes en base a lo que pensé, pero este libro fue clave para ayudarme a entender que quizás no ando tan perdido. Quizás estoy conectando con, un, con algo que mi alma ya sabe, ¿cierto? Fuera de la línea del tiempo. Quizás hay algo que ya sabe que tengo que cumplir y por eso estoy yendo siempre en esa dirección, pero me está costando porque el mercado, el mundo trae, como es hoy día, el mundo de los negocios está muy bien estructurado y claro, cualquier cosa que salga de o que rompa paradigmas o que vaya contra el status quo puede quizás generar un poquito de resistencia y eso a la vez hace que las cosas no me fluyan. Puede que sea así, o puede que esto sea perfectamente así también, puede que esto sea parte del proceso para poder tener suficiente material y poderlo documentar, no lo sé.
Solo sé que con esto termino esta tercer cápsula, tercer día, tercer registro. Así es que darte las gracias por haber llegado hasta este momento, haber escuchado esta historia, porque si llegaste hasta acá, porque claramente hay algo que resuena con mi historia y esa es la idea, de que desde mi historia, de mi experiencia, tú puedas también capturar o retener lo que te sirva y quizás con eso también poder ir un poco más rápido, ¿no? Para que no tengas que pasar por el mismo problema o tener que lidiar con el mismo desafío. Si te puede ayudar en algo, feliz de hacerlo. Así es que eso, te deseo una excelente jornada, que sea un gran día, una gran mañana, una gran tarde, una gran noche, según el horario que estés mirando este material. Te deseo un excelente día y nos vemos en el próximo capítulo, episodio, serie, cápsula. Nos vemos, que estés muy bien. Chao, chao.